Karolina Goich-Boroewicz, 45 años, senadora, asistente social y magíster en economía, nieta de inmigrantes croatas. Hoy llega al sillón de Pedro. Bienvenida al sillón presidencial de TVN. Muchas gracias, Pedro. Senadora Karolina Goich, qué gusto saludarla. Gracias. Quiero pedirle 30 segundos para decirle a la gente que yo soy uno de los tantos y tantos chilenos que en este momento estamos sufriendo con esta epidemia de gripe. Así que quiero decirles que cualquier fallo en el sonido no es responsabilidad del televisor ni de los ingenieros de TVN, sino que es de exclusiva responsabilidad mía, pero no le podía fallar en esta conversación al sillón el día domingo. Absolutamente perdonado, Gracias. Pedro, con ello. Yo represento a todos los que le están escuchando acá y también a los que están siguiendo desde sus casas. Entremos al área chica de inmediato, Karolina. El lenguaje futbolístico. Exactamente. Es que sirve para la política, ¿eh? Se aplican muchos conceptos. ¿Cómo se ha sentido después de conocer los resultados de la encuesta CEP del viernes? Los 2 puntos, no creo que sean muy halagüeños. Está dolida, golpeada, sorprendida. ¿Cómo se define frente a este tema? Mira, con más fuerza, con más convicción que nunca, Pedro. A mí sí me sorprende cómo la política ha caído en esta lógica de las encuestas, que yo no comparto para nada. Quizás si hay algo que a mí me gustaría reiterar, es esto de tratar de jugar a ganar por walkover, para usar términos futbolísticos. Presentación significa eso. Despejar a los otros candidatos en vez de competir en la cancha, de demostrar tu talento, de transpirar, ¿no es cierto?, de correr detrás de la pelota, que es para lo cual uno es candidata. ¿Están intentando hacer eso con usted? Mira, yo se lo he dicho con mucha claridad a Álvaro Elizalde. Si es que pretende utilizar la misma calculadora con la que bajó al presidente Lagos conmigo, no le va a resultar. Yo no me voy a bajar como candidata. Esta es una candidatura que parte de la convicción. Es una decisión que tomamos además en un colectivo y donde entendemos la política absolutamente distinta. No la de la calculadora, no la que busca en esto cuidar quizás los espacios de poder o cuidar las pegas, para decirlo en chileno, sino que creemos de verdad que hay un mensaje que queremos transmitir a Chile. Y desde esa convicción, mira, como buena magallánica además, cuando yo veo desafíos difíciles, con más fuerza, con más ganas, enfrentamos esta candidatura. Pero hay riesgos muy grandes también, que podrían afectar el futuro de la democracia cristiana como partido y la lista parlamentaria. ¿Usted tiene conciencia de estos riesgos que está tomando, no? Mira, Pedro, qué bueno que me lo preguntas, porque permite despejar algunas cosas. En esto, muchos han hablado del acuerdo parlamentario. Y si para tener un acuerdo parlamentario en la nueva mayoría o más bien en la centroizquierda, la condición que ponen los partidos políticos que hoy día apoyan a Alejandro Guillé es que haya una sola candidatura, eso, digámoslo con su nombre, solo significa que no va a haber acuerdo parlamentario. Pero yo preferiría que lo dijeran así, porque en el fondo ponen una condición que es imposible de cumplir, que no respeta, Pedro, que no respeta la decisión que tomamos desde la democracia cristiana. Pero solo déjame clarificar algo, que cuando nosotros planteamos un acuerdo, lo que yo estoy pensando es como presidenta de Chile. Y eso significa tener mayoría en las cámaras. No el espacio de cómo le va mejor a un partido u otro, o cómo saco el candidato A o el candidato B, sino cómo somos capaces en el mundo completo de la centroizquierda de tener mayorías. Y a mí me gustaría que esa fuera la discusión, Pedro, de verdad. Pero el ministro Fernández, por ejemplo, dijo que en este momento no hay nueva mayoría. Con 2 candidatos en la primera vuelta no se puede hablar. Lo dijo hoy. Me imagino que usted lo habrá leído. Sí, por las declaraciones del ministro del Interior, camarada de su partido. Diferenciemos. Vamos a ser leales hasta el último día con el gobierno. Así lo hemos hecho. Revisa nuestros votos. Solo un ejemplo. Gobernadores regionales. ¿Cuál ha sido el partido? ¿Cuáles han sido las bancadas que han estado detrás absolutamente? Nosotros. Hasta el último día del gobierno de la presidenta Bachelet. Otra cosa es lo que hagamos para adelante.
Y ahí, si me pregunta, a mí me llama la atención que haya tanta inquietud por bajar por secretaría mi candidatura cuando tengo un 2%. Como que no cuadra. Algo pasa ahí, no cuadra. Porque yo lo diría al revés. O sea, esto es una oportunidad. Tú decías los riesgos para la democracia cristiana. Yo creo que hoy día, en política, lo que espera la gente de nosotros no es que estemos cuidando nuestro espacio de poder, nuestro espacio cómodo, sino que muy por el contrario, que corramos riesgos, que seamos un poco más audaces, que nos atrevamos a cambiar las cosas, no a ver cómo pasan. Y yo estoy segura que si nosotros como democracia cristiana nos quedábamos mirando cómo pasaban las cosas, estábamos condenados a ser irrelevantes. Fíjese que en la nueva mayoría hay pitonizos que anuncian esto, por ejemplo. A ver. Veamos. Eso no tiene ni un impacto. Aquí se trata de generar una fractura que no existe, desde el punto de vista de que hay gente que no lo va a apoyar a Alejandro. La democracia cristiana tomaron una decisión y que tengo dudas que la van a poder mantener hasta el 21 de agosto. Creo que de a poco van a empezar a socavarle el piso a Carolina Goich. Yo lo lamento por todo lo que estamos haciendo. Creo que no hemos estado a la altura de lo que nos han pedido los chilenos. Fecha del 21 de agosto como fecha final para su candidatura. Que le van a socavar el piso. Le van a hacer luchar el piso a volar en buen chileno. Duro, Lagos Weber. Sí. Yo no comparto, lo he señalado, no comparto la lógica. Al mismo le he respondido. Me parece que validar el mismo mecanismo que utilizaron para bajar a su papá, el presidente Lagos, que lo valide hoy día respecto a mi candidatura. Pero yo más allá de eso, porque a mí me interesa de verdad hacer las cosas distintas, Pedro. Y hoy día a mí me encantaría que en vez de ser esta la discusión pública, sea el que seamos capaces, los dos candidatos, Alejandro Guillé y yo, de hacer debate. Que la discusión pública no sea si se baja, si no se baja. Oye, si somos candidatos es para poder plantear nuestras miradas de país. Si hubiésemos tenido primarias en la nueva mayoría, ¿hubiesen existido estos debates? No. Es que ahí hay dos cosas distintas. Hay dos cosas distintas. Yo soy una mujer seria y mi partido también es un partido serio. Y si nosotros nos comprometíamos a una primaria, era bajo un marco donde finalmente nos poníamos detrás del que ganaba. Pero eso requería discutir la mirada del país, el marco sobre el cual nos comprometemos. Si esto no es el concurso del más popular, es volver a la política de las convicciones, y eso no estaba. Ahora son mecanismos distintos, y por eso yo digo hoy día, ¿por qué no aprovechamos este tiempo también de debatir, de mostrar cuál es la mirada de país que tenemos desde la centroizquierda? Ya 2 veces públicamente he invitado a Alejandro Guillé a que hagamos debate, a que lo hagamos de cara a la gente, fraternalmente, con altura de mira. Y si tú me lo permites, Pedro, ahí me gustaría acá volver a invitarlo y decirle, Alejandro, yo te invito por 3.ª vez a que hagamos debate, a que hagamos un debate nacional o puede ser también en las regiones. Yo imagino que él puede estar viendo este programa. O quizás hay algún asesor, nunca falta un asesor que está presente y que te lo diga. Lo que sí, a mí me gustaría que esta invitación a Alejandro sea... ¿Quiere ver si hay algún WhatsApp de Alejandro Guillé? No, sea directo. Ojalá que llamara por teléfono, que no sea con ningún intermediario, con ningún operador, con ningún macuco de por medio, sino directamente. Porque yo creo que eso es lo que está esperando la gente de nosotros. Ojalá sonara aquí el teléfono, Pedro. Porque yo creo que eso es lo que necesitamos. En vez de estar con encuestas que uno podrá cuestionar por acá o por allá, poniendo esos temas, ¿cómo hablamos de medidas para mejorar nuestro sistema de emergencia, para no administrar desastres, que es parte de los planteamientos que he hecho? El auge para el adulto mayor, cómo nosotros somos capaces de dar a los chilenos y chilenas y a quienes habitan en este país la tranquilidad frente al envejecimiento, o las 13 medidas en materia de transparencia, que lo que buscan es recuperar la confianza, que han sido parte de los planteamientos, y yo quiero que sobre eso podamos conversar. El planteamiento de una mirada de país que además difiere de la que nos hace la derecha, que es más de lo mismo, que es de la lógica más bien de seguir acumulando riqueza para algunos, y yo creo que eso le hace mucha falta a la centroizquierda en nuestro país. Carolina, una inquietud. ¿Cuándo nace la candidata Carolina Goich? Se dicen que en un momento trágico,
para la democracia cristiana en el momento del funeral de don Patricio Aylwin. Muere un líder histórico de la DC y nace esta candidata presidencial. ¿Es cierto que en ese momento se comienza a construir esta idea en su cabeza? Yo pensaba, Pedro, hoy día sobre ese momento. Y a propósito... Pero mira. ¿Le pido un minuto? ¿Sí? Veamos. Veámoslo. También creo que es momento en que los políticos pidamos perdón. Perdón por no haber actuado a tiempo. Perdón por los abusos de poder. Perdón por las faltas de ética. Perdón por haber a veces traicionado la confianza de aquellos a quienes representamos, sirviendo otros intereses y no la de las familias, la de los chilenos y chilenas. Un momento importante en su carrera política, sin lugar a dudas, ese discurso en las puertas del cementerio general. Sí. Yo pienso hoy día que lo consistente, lo coherente con mi perdón es ser candidata. No sé si ese fue el momento en que, bueno, muchos lo pensaron, yo no, la posibilidad de ser candidata. ¿Y qué puede hacer usted para que este mensaje le llegue a la gente? Pero ser coherente con lo que yo dije ahí, que fue acá, nosotros tenemos que conectarnos con lo que la gente nos está pidiendo. Hay gente que quiere creer en nosotros, pero eso significa ponerse al frente también. Eso significa, como te decía, correr riesgos. Eso significa que si yo estoy en política, no es para quedarme sentada, es para enfrentar las dificultades, no es para dejarme vencer ante un resultado adverso, sino que muy por el contrario, es para decir y hacer lo que ahí dije en el discurso, que no solo es el perdón, sino que también escogemos el camino difícil. Y ese es el camino en política de la responsabilidad, de buscar el diálogo. Yo quiero ser, Pedro, la presidenta del reencuentro de los chilenos. Esta no es una candidatura que, como vemos en algunas, se quedan los ideologismos de café o que más bien se viste de algo atractivo pero está vacío de contenido, o aquella de los capitalismos de directorios que vemos, sino más bien el cómo somos capaces de salir de la polarización, pero con responsabilidad, con seriedad, diciendo las cosas por su nombre también. Usted lo ha dicho ya en un par de oportunidades durante esta conversación, que habla del mundo de la centroizquierda. Y ha dicho también que la democracia cristiana naturalmente se ubica en este barrio. ¿A usted le acomoda en este barrio de la nueva mayoría tener de vecino al Partido Comunista? Mira, ahí yo siempre he dicho que si reducimos la discusión al Partido Comunista estamos muy mal. Porque mira hoy día en lo que se ha convertido el debate de la dirigencia, también del Partido Socialista, del Partido Radical, que yo quiero diferenciarlo del pueblo socialista, o de los distintos partidos de la centroizquierda, que es gente con quien hemos recorrido rutas en conjunto. Y donde yo siento que hoy día estamos en un momento que es una tremenda oportunidad. Es una oportunidad para iniciar un nuevo ciclo en política. Así como antes nos unimos para derrotar la dictadura, para tener libertad, para recuperar la democracia, hoy día tenemos que ser capaces de unirnos nuevamente en torno a una forma distinta de hacer política. Si lo más complejo de lo que nos ha pasado no es lo que hemos hecho. Cuando te preguntan qué va a continuar, oye, ¿cómo no continuar la gratuidad en educación? Mira, acá está Claudia Pizarro, espalda mía acá, alcaldesa de La Pintana. 1.300 jóvenes en La Pintana hoy día acceden a gratuidad. Y eso le cambia la vida no solo a ellos, que hacen posible un sueño, algo que antes era inalcanzable, sino también para una familia en La Pintana el poder tener 300.000 pesos más de ingreso. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la vida de una de las comunas más vulnerables? Entonces uno dice, hemos hecho cosas fantásticas, la ley Ricardo Soto, por ponerte otro ejemplo. Pero el problema está en la convivencia nuestra, en cómo la política se ha alejado de la gente. Y hoy día nosotros tenemos una tremenda oportunidad, y eso es lo que a mí me entusiasma, el cómo hacemos las cosas distintas, el cómo demostramos que hemos aprendido la lección. Usted ha hablado de las reformas. ¿Usted seguiría con un gobierno de las reformas? Yo te he dicho, hay cosas que tenemos que mantener, pero creo que si hay algo que corregir es que probablemente es mejor ir más despacio.
¿En qué? Es generar más diálogo, pero también el no polarizar este país. Este no es el país de los buenos y los malos. ¿Quién polarizó este país? Entonces, yo te quiero poner un ejemplo muy concreto. ¿O cuándo se polarizó? Cuando quisimos ir más rápido, romperlo todo, una lógica más refundacional. En este gobierno. En este gobierno yo escucho a otros que lo que dicen aquí vamos a terminarlo todo. Si mira a Sebastián Piñera, él dice que no va a denostar a nadie, ¿no? Que no quiere tratar mal a ningún candidato, pero es el candidato que encuentra todo malo, ¿no? Y eso no es así. La gente sabe que el país se construye, al igual que en una casa, sobre las cosas buenas que mantenemos y las otras las corregimos. Pero hay situaciones que nos han impedido lo más importante para un político, que es responder a la gente. Entonces, en los cambios de ley de ISAPRE, te pongo un ejemplo. Nosotros, porque hay un grupo más ideologizado que dijo no podemos validar el sistema privado, dejamos de responder a las mujeres en edad fértil, que les cobran 3 o 4 veces lo que le cobran a un hombre, porque pueden tener guagua. ¿Te parece eso justo? Y nosotros dejamos de responderle a ellas, o a los enfermos, que es una mochila la preexistencia, como si fuera un pecado enfermarse. Entonces ahí es donde yo digo esto requiere reconocer la iniciativa privada y la iniciativa pública, fortalecer lo público, pero también responder a esos 3 millones de chilenos que están en el sistema privado. O cuando hablo de los mecanismos con los cuales construimos un hospital, lo que me interesa es, por supuesto, garantizar el interés público, pero también el cómo respondemos a las personas que son las que se atienden en ese hospital. A propósito de todo lo que usted me está contando, de profundizar algunas reformas, de matizar en otras, de reencontrarnos con el diálogo, si usted no pasara a la segunda vuelta, le quiero dar vuelta una pregunta. ¿Cuál sería la peor opción de gobierno para Chile? No, pero es que no me lo plantee así, Pedro. Pero yo estoy convencida de que vamos a dar una tremenda sorpresa. Mira que las encuestas se han equivocado en todas partes, ¿eh? En todas partes del mundo. Y esta no va a ser la excepción. Yo recuerdo la primera vez en que fui candidata a diputada en Magallanes. Muy poca gente me conocía. La primera encuesta marcaba 0, está dentro del margen de error. Y tuve la primera mayoría. Yo estoy acostumbrada a dar peleas difíciles, así como lo hacemos muchos en Magallanes. Déjame mencionar aquí a la Verónica y a Carolina que están detrás tuya. Ellas dos son magallánicas. Yo les agradezco además su compañía hoy día representando a mi región, pero son las que encabezaron la lucha para tener una oncóloga infantil en la región. Y todos le dijeron, solo déjame decir, todos dijeron que no era posible. Desde el centro del país le dijeron, no dan los datos, porque son muy pocos casos, no vamos a encontrar a un profesional. Y hoy día hay 2 oncólogas infantiles. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Tiene que demostrar que es posible. Esa es la fuerza no solo de las mujeres en Magallanes, ¿no es cierto?, sino de las mujeres en nuestro país. Carolina, usted me está hablando de la presencia de 2 mujeres magallánicas. Veo aquí en la concurrencia, en el estudio del sillón hoy, a connotados demócratas cristianos. Hay 3 ministros, si no me equivoco. A lo mejor más. Ya está nombrando el gabinete, Pedro. No, 3 dijo ministros. exministros. 3. Pero me puede asesorar sin problema para armar el gabinete. No, yo en eso no tengo... Si fuera un equipo de fútbol le podría chuntar un poco más. Pero mira, tengo al Mursi. El Mursi Rojas va a ser el ministro de Deporte, ¿no es cierto? Pero hay ministros, hay parlamentarios, exministros, parlamentarios, alcaldes y alcaldesas. A través de esta candidatura suya, pretende que se reinvente la democracia cristiana. Porque ustedes, no es menor lo que les ha pasado. En 20 años, poco más, Sí. Han perdido 1 millón de votos, Carolina. Yo aspiro a que recuperemos ese 1 millón de votos y a que vayamos mucho más allá de la democracia cristiana. Yo aspiro en esto a que tengamos una nueva ética en la política, a que demostremos que podemos hacer las cosas distintas. Y ahí hay un proceso que yo he encabezado, ¿no?, contra todos los pronósticos negativos en el partido. Y lo hemos hecho en esto practicando la democracia interna y sobre todo recuperando la mística, recuperando los sueños, que es algo que nos hace tanta falta. Entonces, lo que yo quiero no es solo recuperar a la democracia cristiana, sino quiero que recuperemos en este país la capacidad de soñar y de representar los sueños
de las familias que viven en nuestro país. Carolina, 1 millón de votos perdidos en 23 años. Han perdido el encanto de comunicarse con el centro político. Han perdido la confianza de la gente que vota por el centro político. Pero Pedro, esto se trata no de mirar hacia atrás. No, pero estamos mirando Sí, cómo se trata recuperar de mirar ese... hacia adelante. ¿Pero cree usted que esto les ha pasado? Por eso tenemos candidatura presidencial. ¿Tú crees que para la respuesta, para ese 1 millón de personas, es decir, la democracia cristiana se omite? ¿Negocia por un par de cargos? ¿Por mayor espacio? ¿Por hacer más fácil, además con un sistema distinto al binominal, la competencia? Por eso tenemos candidatura. Y por eso vamos a estar no solo en primera vuelta, sino que nos vamos a sacar la mugre los que estamos aquí y todos los que están recorriendo Chile en esta candidatura, para demostrar que hacemos las cosas distintas. Pero lo vamos a hacer con mucha franqueza. Yo no creo en las varitas mágicas. La gente sabe que las varitas mágicas no existen. Y por lo tanto vamos a decir las 3 cosas, las 4 cosas que vamos a responsablemente hacer. Y aquí me acompañan connotados economistas, que yo les pedí, díganme aquí el marco claro de lo que podemos hacer. Pero eso parte por hacer las cosas bien también, con cuidar los recursos públicos. Y por eso las medidas de transparencia. Tú me preguntabas, la principal reforma nos vamos a dedicar a la salud. Porque si yo tengo una frustración, Pedro, es que quizá la principal ley que he propuesto durante estos 4 años todavía no ha avanzado en nada en el Parlamento, que es la Ley Nacional de Cáncer. Vamos a hablar de eso en un ratito más, ¿le parece? Me parece. Haciendo política ficción, jugamos recién con el peor, no me quiso contestar usted respecto a cuál sería la peor opción. Le hago otra pregunta también condicionada. La peor opción sería que la democracia cristiana no estuviera presente en la papeleta. Eso para que quede la respuesta. Siguiendo con esa opción, Piñera contra el Frente Amplio. Mariana Elwin dijo que el voto de C naturalmente iría hacia Piñera. ¿Comparte usted este comentario de Mariana Elwin? Nosotros lo hemos clarificado y además hay que leer en su contexto lo que planteó Mariana Elwin. Los demócratas cristianos no votan por Sebastián Piñera. Porque ahí hay detrás una mirada absolutamente distinta de país. Él nos habla de crecimiento, pero nosotros hablamos de que ese crecimiento signifique mejor calidad de vida para la gente. Mira, quizás una cosa muy gráfica. Yo soy de regiones y algo que tengo como objetivo transversal es cómo avanzamos en descentralizar y en regionalizar. Hoy día quienes están detrás de Sebastián Piñera no son capaces de dar su voto para elegir a los gobernadores regionales. Y yo recuerdo lo que significó el gobierno de Sebastián Piñera para mi región. Y fue una medida pensada desde el centro, injusta y que revertimos, que era el alza de la tarifa del gas, que significó iniciar las movilizaciones. Yo quiero descentralización real. Quiero además un mundo que no se basa en la competencia, como él nos plantea, sino que es capaz de plantear la solidaridad. Yo no he visto eso en su discurso. Hoy día en un programa decía que a él le parecía imposible que un objetivo de país sea que los chilenos seamos más felices, a propósito del debate constitucional. Yo sí creo que es posible. Y creo que es posible si tú cambias esta lógica de mercado, de la competencia individualista, por una lógica más solidaria. Y eso está a la base de nuestra propuesta. Por eso no votamos por Sebastián Piñera. Por eso tenemos nuestra propia candidatura. Y con esa fuerza yo estoy segura que vamos a tener un buen resultado, Pedro. Carolina, la quiero sacar un poco de la contingencia para meternos en el camino de su historia de vida. Usted es hija de un destacado dirigente de la democracia cristiana, Pedro Goich. ¿No es cierto que en el gobierno de Eduardo Frei Montalva estuvo en el equipo ejecutivo de la reforma agraria? Siendo muy chica, usted tenía 3 años, viene el golpe militar y ustedes se autoexilian. Cuénteme esa historia. Si nosotros vivimos toda la educación básica mía fuera de Chile. Estuvimos en Guatemala, en El Salvador,
también en Ecuador, quizá donde fue el tiempo más importante para mí. Fueron 6 años y en un momento muy rico para uno, hasta octavo básico. Y fue, yo diría, un tiempo donde nos sentimos siempre muy acogidos, en un país distinto, donde había muchos chilenos que no podían vivir seguros o junto a su familia en Chile, y donde fuimos muy bien acogidos, mirando desde lejos y con ganas de volver a nuestro país. Es decir, usted el tema de la inmigración y la emigración lo conoce. Lo conoce a través de la experiencia de sus padres, siendo usted muy chica, y lo conoce a través de la historia de sus abuelos, que son croatas. Sus abuelos son los que llegaron desde Europa, ¿no es cierto? Bueno, la encuesta CEP en materia de migración es brutal. Hay un 41% de compatriotas nuestros encuestados que dijeron que la inmigración aumenta la criminalidad. Es una percepción brutal, Carolina. Yo no estoy de acuerdo con que tú asocies una situación de migración, que es algo que llega para quedarse, con una política criminal. O que ser migrante sea igual a ser delincuente. Y en eso, frente a la delincuencia, mano dura y claridad, sea donde sea. Sea donde sea. Es como la violencia. La violencia le hace mal a nuestro país, sea en la Araucanía o sea en la plaza en Brasil, en Santiago. Y frente a eso el Estado de Derecho tiene que actuar, las leyes tienen que proteger a las personas. Pero a mí me parece que es muy injusto, muy injusto. Alguien que viene de otro país, en buena ley, a formar a su familia, sea estigmatizado. Te puedo dar 2 ejemplos. Arley Méndez, un chiquillo cubano que lleva 4 años aquí en nuestro país. Y aquí está María Fernanda Villegas acompañándonos, que también ella se dedica a levantar pesas, tremenda deportista. Y esta semana le concedimos la nacionalidad por gracia. Porque él nos pidió, yo que además tiene un desempeño espectacular, ¿eh? Y puede ser campeón olímpico, dice, yo quiero devolverle a Chile lo que me ha dado compitiendo con bandera chilena. ¿Y qué es lo que le ha dado? Su señora chilena, su hijo, lo que más quiere, chileno. Entonces ahí uno dice, ¿cómo vamos nosotros a enjuiciar previamente de dónde viene o de dónde es? Otro rostro de la migración. Yo, tú sabes que soy asistente social y he trabajado mucho los temas de género, de defensa de las mujeres, de violencia intrafamiliar. Soy autora de la ley de femicidio junto a otras diputadas en ese tiempo. Y empezamos a analizar y a estudiar el fenómeno migratorio en Magallanes a raíz de 2 casos brutales. 2 dominicanas que las mataron a sangre fría. 50 puñaladas a sangre fría. Entonces uno dice, tiene menos derecho esa mujer dominicana por ser dominicana, ¿vale menos su vida que el de cualquier mujer chilena? O sea, a mí me indigna eso. Esas son las situaciones de violencia que nosotros tenemos que erradicar de nuestro país, donde no podemos bajar la mano. Más allá del asunto complejo que es la migración, porque es un tema que está en la discusión. Pero la migración, Pedro, es algo que llegó para quedarse. Lo que es increíble es que todavía no tengamos un servicio, una institucionalidad pública que se haga cargo de lo que se requiere. Y por lo tanto, hoy día hay muchas situaciones de irregularidad porque nosotros no tenemos la capacidad institucional para resolver la situación de migrantes que llegan. Y ahí, permíteme decir algo, Pedro. En el gobierno pasado se presentó una propuesta de ley el último trimestre. Eso es un saludo a la bandera, para decirlo en chileno, porque sabíamos que no se iba a tramitar. Y yo lamento que en este gobierno pase lo mismo. Recién el último trimestre se va a presentar un proyecto de ley para asumir una realidad que deberíamos haber enfrentado hace mucho tiempo. Y en mi gobierno, Pedro, sí, en mi gobierno eso no va a pasar. Vamos a enfrentar el tema migratorio y lo vamos a hacer en esto garantizando los derechos, por supuesto, pero también el control adecuado respecto de quién viene, fortaleciendo nuestra institucionalidad, pero enfrentando el tema, no dejando que pase, ¿eh? Que es algo muy común en nuestro país. Carolina, se me quedó una pregunta en el tintero a propósito de este caso terrible de las 2 mujeres dominicanas. ¿Cómo actuó la policía y la justicia chilena? Porque la gente está preocupada del tema. Es el tema más relevante
en la inquietud de la gente en la encuesta CEP. Sí. En ese caso, yo solo puedo reconocer la actuación de las policías, de la Fiscalía en Magallanes. Y uno quisiera que frente a esas situaciones hayan penas ejemplificadoras, así como se dio con Carola Barriga, que fue una situación similar a Nabila Rifo. Yo creo que en eso, si hay algo que tenemos que hacer nosotros, es garantizar seguridad. Mañana, de hecho, me reúno tempranito con la Asociación de Fiscales, porque esta semana vamos a dar a conocer nuestra propuesta en materia de seguridad pública, porque es un tema que tenemos que abordar, y tenemos que hacerlo sin complejo. Pero no solo se trata de represión, Pedro, también en esto, sobre todo cuando uno quiere que las familias en nuestro país no se sientan abandonadas, uno piensa qué hace una mamá frente a un hijo que cae en la droga. ¿Cómo se enfrenta? Yo no quiero en esto que nuestros jóvenes terminen siendo delincuentes. Y por lo tanto, no solo es represión, no es solo mejorar nuestra legislación, dar más herramientas a las fiscales y a los policías, acompañar a las víctimas, sino sobre todo deporte. Deporte, educación. Si un chiquillo que está 2 o 3 horas haciendo deporte, deja la droga. Carolina, ¿hay algún mea culpa respecto a la actuación del Sename, que durante los gobiernos de la Concertación y en este gobierno ha sido dirigido por demócratas cristianos? O sea, hay una deuda, de todas maneras. Y eso tiene que ser una prioridad, porque además son realidades de niños que están invisibilizadas y que son dramáticas. Y a mí me gustaría que las marchas que tenemos por otros temas también se dieran de indignación frente al abandono de niños. Y no es solo un tema de la democracia cristiana, no es solo un tema de este gobierno ni el anterior, pero es donde no hay justificación. Esos tienen que ser los primeros sujetos de protección. Y porque en esto yo siempre trato de dar muestra de que podemos hacer cosas. En Magallanes partimos con un programa piloto y fue parte de la gestión que hemos hecho con salud para poder entregar a los niños del Sename una atención integral. Algo que no está, el que tengan acceso a psiquiatra, el que tengan apoyo psicosocial, el que no sea un camino hacia la delincuencia, el abandono y la frustración. Y ese programa que lo estamos implementando ya en algunas comunas, la idea es que podamos llevarlo a todas, que no nos quede ningún niño en esto solo y abandonado en situaciones de vulneración de derechos dramáticos. Carolina, estábamos conversando de su historia en Centroamérica con su papá y sí, nos derivamos al tema de la migración, de ahí saltamos al tema de la delincuencia. En fin, quiero volver a su papá a través de estas imágenes. Estuvimos en su casa, estuvimos en un lugar de la periferia de Santiago. Esta es la casa paterna. Sí. Un lugar Calera de Tango. Claro, de la periferia de Santiago, donde todavía se respira olor a campo. ¿Qué le recuerda a usted esta casa? Bueno, ese era el lugar preferido de mi papá, donde se preocupaba de tener el espacio para recibir a los nietos, para juntar a la familia. También es ahí donde tuvo el accidente con el que falleció. Pero es un lugar donde solo tuvimos buenos momentos, yo te diría, de mucho compartir, donde nos juntamos ahora con mi mamá, todos los hermanos, los primos. ¿La mamá sigue viviendo ahí? Sí, ella sigue viviendo allá. Pero además es un entorno verde, muy grato, muy bonito. Su papá falleció hace 10 años. ¿Cómo ocurrió aquello? Un poquito más de 10 años, ¿Sí? 17 yo diría. ¿Cómo ocurrió eso? Fue un accidente por intoxicación con monóxido. Había un calentador en la casa que tenía un mal funcionamiento. Había tenido mal funcionamiento por mucho tiempo. No se habían dado cuenta. Y esa noche ocurrió una desgracia. Claro, y ellos tenían su pieza arriba con mi mamá y por lo tanto el monóxido de carbono subió y mi papá no resistió la falta de oxígeno. Yo estaba en Punta Arenas y es de esas situaciones que uno piensa que se dan en las películas. O sea, de esas situaciones que uno piensa que le pasan a otras personas, que no le pasan a uno. Y recuerdo como que fuera hoy día la llamada de mi hermano mayor, de Pedro, que uno nunca esperaría. Te dice, un accidente, el papá falleció. Esos momentos que no se borran nunca.
Pero son lecciones de humildad, Pedro. Son lecciones de humildad. Es decir, esto le pasa a la gente. Uno diría, hay accidentes, se pueden evitar, pero es lo mismo que enfrentar una enfermedad. Y lo que hacen es acercarte, es humanizarte. Usted lo vivió en carne propia, Sí. ¿no es cierto? Doy gracias de que mi mamá no tuvo ningún problema, no tuvo ninguna secuela. Y quizás hay que reconocer también que para él fue una muerte muy bonita. El quedarse dormido en el lugar que más le gustaba, el que había preparado para la vejez, al lado de mi mamá, que fue el amor de su vida, ¿no? La única mujer, pero además por quien se entregó por entero. Yo sé que es difícil entenderlo, fue difícil en ese momento, pero hoy día con más distancia, él fue un hombre pleno, que hizo todo lo que quiso hacer, que se jugó además por sus convicciones, que nos entregó a nosotros, a los 5 hijos, valores que para mí son lo más importante. Creo que tuvo una vida muy plena y eso es una tremenda satisfacción cuando uno lo mira hoy día. Yo le decía a usted que lo vivió en carne propia, no solo por la experiencia, este encuentro con la humildad a través de la muerte de su padre, sino que a usted le tocó vivir un punto de quiebre muy duro en su vida, Carolina. Sí, mi enfermedad. La enfermedad. Sí. El cáncer. Que es similar, son cosas que uno no espera, pero que de alguna manera te humanizan, te acercan mucho más a realidades donde uno puede tener una sensibilidad, pero otra cosa es vivirlo en primera persona. Y yo soy una persona que tuve todo el cariño, no solo de mi familia, de mi región completa, que pude tener un diagnóstico oportuno frente a mi enfermedad, que no tuve temor de perder mi pega, como le pasa a mucha gente que está enferma y le tramitan las licencias, y me pude sanar. Entonces yo desde esa experiencia, hoy día frente a la posibilidad de ser presidenta de la República, lo que quiero es que esa posibilidad sea real para todas las personas en mi país. Cuando usted estaba enferma, incluso hizo un spot. Con todo respeto, quiero que lo veamos. Ya. La vida siempre nos da sorpresas. Aquí he conocido a muchas mujeres que también han sufrido cáncer y he visto cómo han tenido la fortaleza y la tenacidad para sobreponerse y salir adelante. Sabemos que no es fácil, sobre todo cuando uno tiene que estar lejos de aquellas personas a quienes amamos. Por eso es tan importante que sigamos avanzando en fortalecer los servicios oncológicos en Punta Arenas, en la región, para que los tratamientos puedan ser acompañados de la familia. Pero también sabemos que es importante poder apoyarnos, fortalecernos, y siento que es eso lo que hace que tenga sentido mi trabajo y que es por ustedes que tengo que asumir nuevos y mayores desafíos legislativos en el Parlamento. Quiero invitarte a que sigamos trabajando juntas, porque hemos avanzado, pero aún nos queda tanto por hacer. Y para eso, tú sabes que puedes contar conmigo, y yo sé que cuento contigo. Feliz Día de la Mujer. Me contaron que sus hijas la pelaron. ¿Ah? Sí. Aquí está la Catita, mi hija mayor. Y fue para mi cumpleaños número 40, en donde hicimos el tema mucho más lúdico. Y les dije, bueno, acá juguemos a la peluquería. Y me cortaron el pelo y fue un tremendo regalo. Porque algo que pasa con el cáncer, Pedro, es que hay una tremenda carga social que viene de afuera, que te lo hace mucho más pesado. Cuando tú ves a alguien que está calvo, ¿qué es lo que pasa con la quimioterapia? Es lo normal. Todos lo miran como pobrecito, se va a morir, y tú no necesitas eso. Y parte de lo que yo me alegro haber hecho cuando salí calva, cuando volví al Congreso, es decir, esto es normal, no hay por qué esconderlo. Cuando tenemos la enfermedad que va a ser en poco tiempo más, la principal causa de muerte en Chile, y muchas veces ni siquiera queremos hablar de cáncer. Entonces uno dice, no, pues aquí hay algo que tenemos que cambiar.
Es lo mismo que nos pasa con la discriminación muchas veces. Y por eso mi compromiso con la Ley Nacional de Cáncer. Y agradezco a toda la gente que está en esta campaña, que se ha desplegado sumando firmas, convocando a la gente. Es la primera ley que voy a presentar como Presidenta de la República. Y no es solamente el garantizar tiempo máximo para el diagnóstico, es decir, desde el consultorio, ¿cómo logras tú tener un diagnóstico más rápido? Porque esas semanas o esos meses a veces pueden ser claves para un tratamiento, sino también garantizarle a las mamás, a los papás, como la Verónica y la Caro y cuantas otras mamás oncológicas, el que puedan tener licencia para acompañar a sus hijos, una atención integral, porque se enferma también la familia. Carolina, cuando hay cáncer. Usted me dijo que enfrentó esta enfermedad con humildad y también sin miedo, por ejemplo, sin miedo a perder la pega. ¿Cómo se sintió en este día cuando volvió a la pega? Feliz, por supuesto, cuando después de 10 meses de enfrentar un cáncer uno tiene un resultado positivo. Agradecida del cariño de muchísima gente, de toda esa buena vibra. Vamos a bajar el audio para que usted me cuente cómo está viendo estas imágenes de ese momento cuando retorna al Congreso, cuando retorna al Senado, ¿no? ¿Estaba en el Senado ya? A la Cámara. No, a la Cámara, fue como diputada en ese momento. Mira, así como se ven en las imágenes. Fue de mucha acogida, ¿Sabe una cosa? A mí me emociona mucho lo que estoy viendo. Y aquí se produjo un fenómeno de transversalidad de afecto y de compromiso. Pero los chilenos somos buenos para comprometernos en la solidaridad, en el afecto, en torno a las desgracias, en torno a los problemas. La Teletón que maneja don Francisco, el maestro, ¿no es cierto? Es un ejemplo que nos unimos en torno a problemas de muchos compatriotas. Pero eso demuestra la mejor cara de nosotros. Y esa que yo siento que también quienes lideramos tenemos que ser capaces de sacar adelante. Que es poner el foco en la solidaridad, en la unidad. Cuando tenemos desafíos difíciles los podemos sacar adelante, pero si vamos todos juntos. Yo ese es el foco que quiero poner en nuestra candidatura. El dejarnos de mirarnos como enemigos. Cuando uno dice volvamos a confiar, no son los políticos, sino que confiemos en el que tenemos al lado. Y más que verlo como una amenaza, veámoslo como alguien en quien también nos reconocemos. Carolina, antes de terminar con esta historia que usted vivió hace 5 años, esto fue el 2012, ¿no es cierto? Sí. No puedo dejar pasar esta grabación que hicimos a alguien que usted quiere mucho. Sí. ¿Qué otra sorpresa me tiene, Pedro? A Cristian tenemos. Su marido. Mi marido. Bueno, nosotros subimos el diagnóstico, de hecho no me acuerdo que nos fuimos como al norte de Punta Arenas, un fin de semana esperando a que se diera el resultado, porque en el fondo se había hecho como un prediagnóstico y había que esperar. Y bueno, efectivamente salió el que estaba con cáncer linfático y tuvimos que, bueno, como todas las cosas que a mí me gusta hacer, o sea, las cosas se hablan tal cual. O sea, senté a las niñas porque yo estaba en Punta Arenas con ella y la senté y en lo que un niño podía explicarle, decirle, mira, ¿sabes qué? Pasa esto, otro, hay que estar como preparado. Y claro, entre la inocencia de los niños y todo, también muchas preguntas y todo, pero al final fue lo mejor. Compañero entrañable en su vida. Absolutamente, sí. ¿Ah? No pudo venir porque está lesionado. Sí, está lesionado, por eso no está acá. Pero un tremendo compañero. Soy una mujer enamorada absolutamente de Cristian. Se portó muy bien durante ese periodo, ¿no? No solo durante ese periodo, sino durante todo el tiempo. No es fácil en un país que es machista, que sea tu señora la que está expuesta públicamente. ¿Y ahora cómo asume viaja. Esto? Bueno, yo creo que él va a ser un fantástico primer damo. Y va a pasar a la historia además como el primer damo en Chile, pues. ¿Usted cree eso? De todas maneras, de todas maneras. ¿Habló Cristian de eso? ¿Sí? Sí. A ver si lo tenemos. Al tiro. No para nada, pero sí como Macabeo primero. Pasar a la historia de Chile con Macabeo primero no me simpatiza mucho, te digo, pero es lo que hay nomás.
tiene la modestia de reconocer que es un macabeo. Eso ya, no todos tienen esa Claro, valentía. y en buena ley. ¿Ah? Y bueno, Cristian siempre ha estado con una tremenda generosidad. Ha sido capaz también de postergar sus propios proyectos personales y profesionales para apoyarme. Yo he dicho que desde la primera vez en que decidimos que yo iba a ser candidata, porque fue una decisión conjunta, él estuvo dispuesto a hacerse cargo de las tareas que tradicionalmente nos enfrentan, o sea, nos toca a las mujeres, de crianza, es un tremendo papá. Así que yo, si pudiera decir algo, Diga. y aprovechando que me estás mirando, amor, es que yo no solo estoy enamorada profundamente de Cristian, sino que también siento un tremendo orgullo por él. Estoy orgullosa de él y bueno, lo que yo soy hoy día y lo que podemos también entregarle a muchas familias, en partes también a él, a lo que él ha sido y a lo que es constantemente como apoyo. Así que Ya lo escuchó muchas gracias. Macabeo primero. Ah, su mujer está enamorada de usted. Vamos a hacer un corte. Saben, son las 11:22. Llevamos casi una hora conversando con Carolina Goich, absolutamente en vivo y en directo. Seguimos en un momento. Recién estaba revisando los WhatsApp, Carolina, Sí, ¿no? sí. No le llegó ninguno. Todavía no hay de... llamada de Alejandro Guille. ¿Usted Alejandro, estamos esperando. Si tenemos que debatir, pues por favor. Estamos esperando. Hablemos de los temas valóricos, Carolina. Durante este mes de junio, seguramente la presidenta Bachelet presentará el proyecto sobre el matrimonio homosexual en Chile. ¿Qué piensa usted de este proyecto de ley? Yo creo que en este tema nosotros tenemos que abrirnos a legislar. Tenemos que hacer una discusión en el Parlamento. Pero más allá, ¿está de acuerdo o no con sin el... prejuicio. Mira, este es de los temas donde yo he ido cambiando mi percepción. Absolutamente. Y donde creo que lo valioso es cómo nosotros reconocemos la capacidad de dos personas de quererse, de querer construir un proyecto en conjunto. Y nosotros dimos un tremendo paso con legislar, recuerdo, en el acuerdo de unión civil, ¿no es cierto?, el reconocer los derechos patrimoniales. Dimos ahí un paso mucho más allá de lo que pensábamos inicialmente. Entonces, a mí me parece sano que hagamos la discusión, que legislemos al respecto. ¿En qué sentido ha cambiado su posición usted? ¿Votaría a favor del proyecto? Déjame reconocer acá, porque estoy viendo a Matías Walker al frente mío, que es autor de uno de los proyectos. Entonces, yo soy parlamentaria y defiendo la iniciativa parlamentaria. No hace falta enviar el proyecto al Parlamento. Está ya en discusión. Y demos ahí el debate. Yo estoy mucho más abierta a estos temas, sobre todo desde el punto de vista de reconocer a dos personas que construyen un proyecto en común. Y la adopción por parejas como parentales. Mira, sobre la adopción, no es solo el tema de la adopción homoparental, sino el cómo nosotros hoy día tenemos una ley que agilice el derecho de un niño a estar rodeado de cariño, a ser protegido. Hablábamos de la situación del Sename y entre que un niño esté institucionalizado, con derechos vulnerados, yo prefiero que esté en un hogar, que esté con personas que le entregan cariño y hoy día con nuestra actual legislación, una pareja homosexual como soltero puede, sin ningún problema, si pasa obviamente todos los procesos que tiene hoy día que garantizan el cuidado del niño, puede adoptar un hijo. Entonces, lo que yo creo que a nuestro país le hace mucha falta es entrar a estos temas sin estigmatizar, sin complejos, sin poner barreras. Es más, tengo un gran amigo en Magallanes, que es asistente social también como yo, y cuando discutimos de este tema me dijo, mira, Caro, a mí me criaron mis dos papás. Me criaron mis dos papás y es un chico fantástico, profesional, que tiene a su señora, quien adora. Entonces, uno dice, a veces nosotros cargamos, así como en las enfermedades o en otras cosas, con estigmatización. Entonces, ¿cómo hacemos un debate que más bien se abra a reconocer realidades que hay en nuestro país y que sobre todo, respecto al tema de los niños, ponga al frente la protección, el cariño, el derecho de un niño de ser protegido y cuidado en una familia?
Y respecto al aborto, usted en la Comisión de Salud votó a favor del el aborto y las 3 causales. Sí. Yo soy contraria al aborto. Y permíteme decirlo y reiterarlo, ¿Y por qué Pedro. votó a favor? Soy contraria al aborto. Soy contraria además al aborto que algunos han querido plantear como si este proyecto lo que buscara es legalizar el aborto en todas las circunstancias. Pero el proyecto que estamos discutiendo se trata de 3 causales muy excepcionales, donde me parece que no puede ser la respuesta que el Estado de Chile le da a las mujeres la pena de cárcel. O sea, yo no puedo enjuiciar a una mujer, y muchas veces no solo una mujer, sino también a su pareja o a su familia, que frente a una situación de violación, frente al diagnóstico de inviabilidad, toma una decisión de no continuar. Pero sí lo que he hecho, y de eso me siento muy satisfecha, es garantizar que exista en el proyecto un programa de acompañamiento que hoy día es real. Los diputados hicieron su trabajo, algo que no estaba en el proyecto, ellos lo incorporaron. Y hoy día hemos garantizado el financiamiento, hemos garantizado el acceso no solo a una dupla psicosocial, psicólogo, asistente social, sino también psiquiatra. Y lo más importante, Pedro, es que el acompañamiento es un derecho para todas las mujeres que está garantizado. Por ende, cambiamos la pena al hacernos cargo de una realidad ¿Y cómo dramática. va a liderar a la democracia cristiana en este proyecto del aborto? Esa es una mirada humanista. Nosotros desde lo institucional dijimos, aquí hay votación en conciencia, pero para mí quizás lo más determinante para decidir mi voto fueron los testimonios de gente muy conocida, amiga, pero sí. Amiga, una de ellas muy amiga, muy amiga, que a raíz de esto y de un proceso muy serio que yo hice, me planteó su historia de abuso por un familiar muy cercano, que vivía en la misma casa. Me dijo, mira, Caro, si a mí lo que me pasó me mató la mitad de mi vida. Y si en esas circunstancias a mí me hubieran obligado a tomar una decisión distinta, me matabas la otra mitad. Entonces uno dice, yo voy a hacer todo, porque si me toca enfrentar esa situación, ese embarazo llegue a término. Pero no soy capaz de enjuiciar a una mujer que en circunstancias de tanto dolor toma una decisión distinta. Pero está claro que en su partido hay muchos parlamentarios que van a votar en contra del proyecto. Los diputados ya votaron la mayoría a favor. Pero además desde esa distinción, Pedro, este no es un proyecto de aborto libre o en todas circunstancias. Yo en eso no soy partidaria. Y es más, lo que he hecho es a la par presentar un proyecto para la prevención, la protección del embarazo adolescente, sí. Porque ¿qué nos pasa? Y eso es muy propio de los chilenos, la discusión respecto a estas 3 causales es un universo muy pequeño de lo que sucede en realidad. Yo, como estudiante, participé en la JOCA. ¿Te acuerdas de la JOCA? Sí. ¿Cuál fue el escándalo? ¿No es cierto? Porque a los chicos les mostraban preservativos, les hablaban al pan y al vino en materia de métodos anticonceptivos, y no pudimos instalar una política pública preventiva. Hoy día ese proyecto está en discusión, ya fue votado a favor y el proyecto yo presenté para hacernos cargo de todas esas otras situaciones que no se discuten en este proyecto y donde sí podemos avanzar, donde podemos tener resultados, donde podemos estar en conjunto todos, porque todos queremos que disminuyan embarazos que no son planificados por nuestros jóvenes o esos abortos que hoy día se dan y que quedan, ¿no es cierto?, no quedan en las estadísticas. Yo le insistí en la pregunta de cómo votaban sus camaradas de partido, porque usted cuestionó el liderazgo de Guillé a propósito de la ley de elección de gobernadores, de intendentes. Entonces, dijo usted, Guillé no tiene liderazgo. ¿Él le podría replicar a usted en este caso del aborto, ¿no? Porque están votando en conciencia sus camaradas demócratas cristianos. Yo lideré el proceso en la democracia cristiana y nuestra determinación fue, nuestro acuerdo fue que votábamos en conciencia, pero que el objetivo de la democracia cristiana era hacer realidad un programa de acompañamiento que fuera garantía para las mujeres. Ese programa de acompañamiento hoy día tiene financiamiento, hoy día es una realidad para todas las mujeres. Cumplimos el objetivo, lideramos a una bancada, trabajamos para eso.
muy distinto es lo que ha pasado en gobernadores regionales, donde yo escucho el discurso de compromiso con las regiones, pero el minuto en que uno dice, ok, lidere a los partidos que lo están apoyando, porque es muy fácil de la boca para afuera el discurso de decir, estamos con las regiones. Nosotros lo que necesitamos es cumplir un compromiso que le hicimos a todas las regiones de nuestro país para elegir gobernadores regionales ahora, el 2017. Y no hay excusa para eso. Y los votos de mi bancada, de diputados y de senadores, han estado desde el primer día. Entonces, yo reitero ahí el emplazamiento a que si hay compromiso con las regiones, eso se traduzca en votos. Que si hay un apoyo, eso tiene que significar que soy capaz de ordenar, y sobre todo con un tema que él ha defendido permanentemente. Tú sabes que en los temas de regiones me tocas el alma. Yo soy una mujer de regiones. Alcanzamos a hablar de regiones en 2 minutos más. Ya, por Faltan favor. 22 para las 12. Carolina, aterricemos en las regiones. En las regiones, sí. Vamos a partir por la Araucanía. ¿Hay terrorismo en la Araucanía? Mira, en la Araucanía hay hechos que han sido calificados de terroristas, ahí está actuando la Fiscalía y me parece que eso tiene que ser respaldado. Pero el tema, Pedro, es la violencia. Y la violencia, yo te decía, que en nuestro país es algo que nos hace mal y frente a lo cual tenemos que actuar con dureza, sea en la Araucanía o sea en Santiago, donde sea, porque lesiona nuestra convivencia. Y por lo tanto el Estado de Derecho tiene que en esto mantenerse sin ambigüedad. Ahora, sobre la Araucanía, ahí me gustaría decir algo, porque hay una violencia que hoy día se ejerce y no ha estado en el debate público, que es la violencia a la pobreza. Tú sabes que un niño mapuche tiene más posibilidades de morir que un niño no mapuche, 2,4 veces más. Entonces uno dice, ¿eso es o no es violencia? La región más pobre de nuestro país, de las 7 comunas más pobres de Chile, 5 están en la Araucanía. Entonces uno dice, esa violencia también es una deuda. Así el cómo enfrentamos la realidad mapuche, que tiene que ver con su historia, y es una deuda de 160 años, que requiere el reconocimiento del aporte que han hecho a nuestro país, del diálogo, de abrirnos además, hay una conformación distinta. O sea, en nuestro país no anda campeando el terrorismo. Hay hechos graves y que han sido calificados como delitos terroristas. Y en eso, para eso tenemos la ley. Y yo creo que en esto uno no puede responder que no sabe de dónde viene la violencia. La autoridad tiene que ser capaz de garantizar el Estado de Derecho. Pero lo que no estoy de acuerdo es reducir la situación del pueblo mapuche al si hay o no hay terrorismo. Que eso es lo que hemos visto en el debate estos días. A usted le preocupan fundamentalmente las regiones, por ser una senadora regional. En lo esencial, en 30 segundos, ¿qué pretende hacer con las regiones? Las regiones, como te digo, es algo que cruza cada cosa que hacemos. Y en esto, Pedro, déjame hablar como a ti te gusta. Así de pe a pa, ¿cierto? Las cosas claras, por su nombre. Hay una propuesta que nosotros tenemos respecto de este canal, que tenemos hoy día sobre la mesa para votarla, donde nos dicen 65 millones de dólares para un canal que es nacional. Y yo he dicho, si creemos en las regiones, ahí también tiene que expresarse. Un canal donde hemos visto además déficit en presupuesto o complicaciones con el rating. Yo digo, esos recursos no se justifican más que los destinemos a los medios locales, lo que hace una radio comunitaria, lo que hace un canal local, que también necesitan aporte. ¿Usted no cree en el proyecto de televisión pública? Sí creo en una televisión pública de verdad. Y creo que esa es la discusión que tenemos que hacer. Y esos recursos que lo garanticen. Pero aquí también hay una lógica centralista, donde a mí me quedan fuera lo que pasa en las comunas, que es lo primero que sintoniza a la gente. Si a mí me encantaría que hubieran, así como tú, muchos Pedro Carcuro en cada una de las regiones, que los potenciáramos. Entonces uno dice, desde ahí, esto no es contra la televisión pública, que se entienda bien. Es más bien el cómo, en cada una de las decisiones, uno también tiene el prisma de las regiones. Y cómo esos recursos también se pueden destinar a lo que pasa en la comuna, a lo que sintoniza cada persona, a cómo nosotros, de alguna manera, también potenciamos la construcción de identidades locales. Carolina, en el cierre, estamos pasados en la hora además,
Vamos a ver fotos familiares. Veámoslas. A ver, para que usted me cuente. Aquí está con sus 2 hijas. Con mis 2 hijas, con Cristian. Eso hace algunos años ya. Sí. En las chicas se nota cómo han ido creciendo. Tan chiquititas las niñas. Sí. Sigamos. Demos vuelta la página. Mira, una Navidad. Sí. ¿En Punta Arenas o acá? En un lugar muy cerca de Natales, donde pasamos muchas veces la Navidad. Y que es muy bonito, porque además tú tienes un cerro, una gran chimenea, donde llega de verdad el viejo pascuero con los regalos. Ella es la chicoca que, ya no chicoca, que vino esta noche para acá. Sí, la Catita. Ahí está, se emocionó mucho linda. cuando habló. Que me acompaña mucho y yo espero que se sienta orgullosa de lo que hace su mamá. ¿Ahí está en campaña? En campaña, en Magallanes, conversando con la gente. Yo soy una mujer absolutamente de terreno, Pedro. Yo creo que la política tiene que volver a la gente. Tenemos que ser capaces de escuchar, de mirar con humildad. Hay tantas respuestas en lo que te plantea la gente frente a la delincuencia. Me decía el otro día en La Legua una mujer, tenemos que garantizar que a los niños cuando tienen un problema no lo suspendan de clases, porque eso hace que deserten. Entonces uno dice, ahí está la clave. O cómo una mujer que enfrenta situaciones de violencia intrafamiliar puede mandar un mensaje con un sistema que vamos a copiar de la alcaldesa Carolina Leitao en Peñalolén para que pueda mandar un mensaje a sus vecinos y que se sienta protegido en terreno, escuchando a la gente, es donde yo creo que podemos recuperar también la confianza en la política. Carolina, me despido de usted. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Carolina Boy, conversando con nosotros en el sillón presidencial de TVN. Ha sido una grata conversación durante 1 hora y 15 minutos. Gracias al público presente Chao, también. buenas noches. Chao. Gracias. Muy buenas noches.